Para introducir nada más el tema, les cuento que hay cierta indumentaria que uno puede usar que quizás nos identifica de alguna forma u otra. Quiénes somos, dónde están nuestras pasiones, o nuestra profesión, oficio, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, si yo ahora tuviera puesta una gorra, un chaleco antibalas, un machete de un lado, una pistola del otro, ¿qué sería? Un policía. Ustedes asumirían rápidamente que se trata de un policía, ¿verdad? Si yo ahora tuviese una camiseta blanca con una banda roja, ¿sí? ¿Usted qué asumiría? Que soy hincha del último campeón, claro, es verdad. Hay cierta indumentaria, cierto tipo de vestimenta que en cierta forma nos identifica con algo, ¿no? Eso es lo que quiero decir, en realidad. Y eso es lo que Pablo parece tener en mente aquí cuando escribe estas palabras. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo nos habla de actitudes espirituales que los creyentes debemos mostrar, que son dignas del Señor, según capítulo 4, versículo 1, que hemos aprendido del mismo Cristo, según capítulo 4, verso 20, y que no son posibles practicar porque Dios nos dio una nueva naturaleza que se deleita en la justicia y en la santidad. ¿Sí? Es como que aquellas ropas viejas, caracterizadas por el olor al vicio del pecado que portábamos, deben ir desapareciendo, quitándose de nuestra vida en forma progresiva y debemos ir incorporando toda esta nueva manera de vestir, que tiene que ver con el nuevo hombre, que tiene que ver con la santidad, que tiene que ver con la gloria de Dios, con la pureza, con Cristo, conformar a Cristo en nuestras vidas. Por ejemplo, si la vestimenta espiritual que a mí me caracteriza es la mentira, el resentimiento, la pereza, las conversaciones vanas y la falta de gracia, misericordia y perdón hacia los demás. Pregunto, ¿estoy representando bien a Cristo? Sin embargo, si las vestimentas espirituales que me caracterizan son hablar verdad, la ira santa, el trabajo duro, la conversación que edifica a otros y la misericordia y la gracia que se extiende hacia los demás, ahí sí estoy representando quién realmente soy en Cristo, ¿no? De eso se trata el párrafo que vamos a leer ahora. Sobre esta base teológica, podríamos decir, de que Dios nos ha dado una nueva criatura, ha formado en nosotros una nueva naturaleza que se deleita en Él, ¿sí? Es que nos va a exhortar a desechar esa ropa sucia, vieja, con olor a pecado que caracterizaba nuestra vida sin Dios. Y reemplazarla por todos estos ropajes de justicia que vienen de Él y que son posibles de practicar por el poder de su Espíritu. Así que fíjense que en Efesios 4, 25 al 32, se nos van a dar algunos mandatos entonces que reflejan varios contrastes entre, digamos, la vieja vida, la vieja naturaleza y sus características, y la nueva, la que debería caracterizarnos ahora. Vamos a orar y entregar este tiempo al Señor. Padre, gracias por tu palabra una vez más, y como cantábamos, te pedimos que muestres a Cristo a través de ella. Así cada vez más personas le aman, cada vez más personas le alaban, cada vez más personas le busquen, le sirvan, le adoren y propaguen su nombre por todos lados. Sé que es el ministerio de tu Espíritu, Señor, glorificar a tu Hijo, por eso te lo pedimos, confiados en que es tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Leemos entonces la palabra de Dios. Efesios 4,
25 al 32. Dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Rápidamente habrán notado que hay actitudes que pertenecen, ¿no?, a ese viejo hombre, a esa vieja naturaleza, y que deben ser reemplazadas por actitudes que reemplazan al nuevo hombre, ¿sí? La nueva naturaleza que Dios nos dio, que se goza en la justicia y en la santidad. Ya lo habrán identificado. Por ejemplo, en versículo 25, ¿qué pertenece al viejo hombre? La mentira, claro. ¿Y qué pertenece al nuevo? La verdad, ¿ven? En versos 26 y 27, ¿qué pertenece al viejo hombre? Eso, la ira pecaminosa, ¿no? ¿Y qué pertenece al nuevo? Una indignación santa, ¿no? Y así podríamos seguir. Vamos entonces a ver verso 25. En primer lugar, debemos, hermanos, desechar la mentira, la falsedad, y hablar solo la verdad. Solo la verdad. Ser veraces. Esa es la idea, ¿eh? Noten cómo comienza el verso 25, con una conjunción ahí que se traduce por lo cual, que es causal. Nos conecta sí o sí con lo que dijo anteriormente Pablo en este caso. Y el flujo de pensamiento es el siguiente: considerando que Dios ha creado en nosotros un nuevo hombre que se deleita en obedecerle, ¿sí?, que se deleita en la santidad ahora, bueno, entonces es el criterio: desechen la mentira, porque eso pertenece al viejo hombre, y hablen verdad, porque es lo que caracteriza a este nuevo hombre. El verbo que ahí se traduce desechando significa poner lejos o sacar algo de un lugar, echarlo fuera, como si fueran o se trataran de vestidos sucios y malolientes que uno tiene al lado de la almohada cuando se va a dormir. ¿Te pasó eso alguna vez? Bueno, hay que sacarlo de encima. Esa es la idea. Debemos quitarnos de encima la mentira, hermano. Porque esto, insisto, es parte del ropaje sucio de la vida sin Dios que todos nosotros experimentamos. Yo todavía recuerdo imágenes mentales de madres de hijos con problemas de adicción, oliendo la campera de su hijo, porque el vicio, en ese caso, el olor del vicio queda impregnado en la ropa. Es tremendo. Y eso es un poco la idea acá, como que hay actitudes que caracterizan a esos deseos engañosos, a esos vicios, como dijo Pablo, característicos de la vieja vida. Cuando Dios nos salvó, hermanos, esto es importante entenderlo, ¿sí? Ha hecho una nueva criatura, ¿se acuerdan? 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. No es una criatura mejorada, hay una nueva criatura, ¿sí? El problema es que nuestra vieja criatura no terminó de existir. Hemos muerto al pecado en el sentido de que ya no nos domina. Ya no estamos atados a sus mandamientos, ¿sí?, a sus deseos. Podemos decir no en Cristo a todo aquello que a Dios le desagrada. ¿Bien? Pero tenemos esa nueva
naturaleza. Y esa es la explicación por la cual de golpe una persona que nunca buscó a Dios como yo no puede vivir un día sin buscarle hoy. Es extraño eso. ¿De dónde salió eso? Cuando el Señor me salvó, me dio una nueva criatura. Hizo en mí, formó en mí una nueva criatura. Y en todo creyente, ¿sí? Que ahora tiene deseos por Él, ¿sí? Y ama la justicia, y ama la santidad, como dice, noten capítulo 4, versículo 24. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. En vez de mentir o engañar, porque la palabra significa quizás eso, engaño, falsedad, tenemos que hablar verdad, cada uno, dice allí, con su prójimo. Por supuesto que este mandamiento, porque es un mandamiento, lo tenemos que aplicar en nuestra conversación con toda persona, dentro y fuera de la iglesia, ¿está bien? Pero acá el énfasis se da en que los creyentes tenemos que aprender a comunicarnos unos con otros solo con la verdad. No hay que, como dicen los chicos hoy, chamullar. Tenemos que ser honestos. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Y por qué digo que se aplica a la iglesia? Fíjense la frase siguiente. Porque somos miembros, dice, los unos de los otros. La mejor forma, hermanos, de erradicar la falsedad, la mentira de la iglesia es hablando la verdad. ¿Sí? De eso se trata. Hermanos, nosotros cuando conocimos a Cristo salimos del dominio de la mentira y comenzamos a valorar y amar la verdad. Según Juan 8:44, Satanás es padre de mentira. El anticristo, ¿sí?, hará prodigios mentirosos, dice 2 Tesalonicenses 2:9. El falso profeta que acompañará a esa trinidad satánica en el futuro engañará a los moradores de la tierra, dice Apocalipsis 13:14. Y sus ministros, estos falsos profetas que hay por todos lados diseminados, según Mateo 24:5, en palabras del mismo Jesús, engañarán a muchos. La mentira, el engaño, el fraude, tiene que ver con esta trinidad satánica, vamos a decirlo así. No tiene nada que ver con el Señor. Miren, a manera de contraste, según Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Hoy cantábamos que no se halló engaño en su boca, jamás, nunca. Al Espíritu Santo, en Juan 14:17, se lo llama Espíritu de verdad. Jesús dijo al Padre, tu palabra, Padre, es verdad, en Juan 17:17. Y Tito, capítulo 1, verso 2, dice que Dios no miente. No miente. Entonces podríamos concluir que la Trinidad, Santísima Trinidad, majestuosa Trinidad de Dios, se goza en la verdad. En cambio, la Trinidad satánica que acabo de escribir se goza en la mentira, en el fraude, en el engaño, insisto, como dicen hoy, en el chamullo, en la falsedad, en la hipocresía, en representar lo que no se es en realidad. La razón que nos da Pablo para aprender a hablar solamente la verdad en la iglesia, unos con otros, es que somos miembros, dice allí, los unos de los otros. Claro, somos parte de un mismo cuerpo. Si el cuerpo ataca contra sí mismo, no puede prevalecer. Nuestro organismo, hermano, no puede funcionar bien si nuestros miembros no tienen una conexión correcta entre sí a través del sistema nervioso. Si nuestro cerebro comenzara a emitir señales distorsionadas, ¿sí?, por ejemplo, a nuestro pie o a nuestras piernas, tropezaríamos y caeríamos. Eso es en el plano físico. En el plano espiritual, la iglesia es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es el mismo Señor, todos nosotros miembros, y tenemos que aprender a comunicarnos con la verdad. Si alguien te pregunta, ¿cómo estás? Y vos decís, acá estoy anclado a las promesas del Omnipotente.
¡Wow! Pero resulta que no es verdad, que estás totalmente deprimido, devastado y necesitas un consuelo. Pregunto, ¿quién te va a ayudar? Si estás enfermo y no das a conocer tu enfermedad, ¿quién va a orar por vos? Si tenés problemas espirituales, pero siempre te presentás como si fuese Jaime Evans, resucitado. Oh, perdón, reencarnado. Lo maté a don Jaime, no le digan nada. ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién va a orar por vos, con vos? ¿Quién te va a ir a visitar? ¿Quién va a hacer algo? Pero muchas veces no somos honestos. ¿Saben cuál es nuestro grave problema? Es que no somos honestos muchas veces. Y después reclamamos un ministerio que no se nos da porque nunca dimos a conocer la necesidad. Es de loco esto. Pertenece al viejo hombre, diría Pablo. No tiene nada que ver con Cristo. Nosotros tenemos que aprender a decir la verdad. Vamos a la segunda prenda de vestir. Verso 26, 27. Debemos despojarnos, desechar no solo la mentira, incorporando la verdad, sino ahora también el resentimiento, la ira pecaminosa que no se resuelve a tiempo, ¿no? Y reemplazar eso, ¿sí?, por una indignación santa que me lleva a actuar y a resolver las cosas que se tengan que resolver. Dice el texto ahí, airaos, me llama la atención, es un imperativo el verbo, es un mandato. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En realidad los 4 verbos allí, airaos, no pequéis, no se ponga el sol, es la idea, ni deis lugar, están en el modo imperativo, indicando que son mandatos de Dios, no sugerencias para considerar, sino mandatos para obedecer, de parte de los cielos, para nosotros, sus ovejas, que nos deberíamos caracterizar por la sujeción a su palabra, ¿no? Airaos, airaos. Pablo dice, hay ocasiones en que hay que enojarse, claramente, pero guarda, no peques, dice, ¿no? Ahora vamos a ver cómo la ira, que puede comenzar siendo santa, puede mutar en una ira pecaminosa, claramente, pero ahí dice, airaos. Hay veces en que enojarse es correcto. Hermanos, la ira santa que viene de Dios nace de una indignación contra el pecado. Si siempre la ira fuese pecaminosa, estaríamos en un dilema teológico, porque la Biblia menciona claramente que Dios se aira. Nahum capítulo 1, versículo 2, por ejemplo, ¿no? Él es lento para la ira, pero se aira, grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Así se describe Dios a sí mismo. Jesucristo se airó. ¿Recuerdan cuando, por ejemplo, va a su templo dedicado al honor de su padre y se encuentra con gente comerciando? ¿Se acuerdan? Los cambistas. ¿Qué hace el Señor? Le dice, amables personas, les voy a pedir que se retiren. No, ¿qué hace? Un azote de cuerda, patea las mesas, uno diría, claro, porque hay causas que justifican que uno se enoje, hermano. Si eso nos pasa a nosotros con el concepto de santidad y justicia un poco nublado por el pecado que tenemos, imagínense al Dios de los cielos, cada vez que ve que abiertamente se desafía su ley, su palabra, se deshonra a su Hijo, se persigue a su pueblo. Por favor. ¿Qué te pasa a vos por dentro en tu corazón cuando escuchás por la televisión que un pedófilo violó y mató a una nena de 9 años? ¿Qué te pasa por el corazón? Nos indignamos, obviamente. Hay cosas que deben producir en nosotros indignación, si no estamos muertos, hermano. De eso se trata. Airaos, dice Pablo. Sí, hay veces que hay que enojarse, claramente, contra el pecado. Cuando se trata de que la gloria de Dios esté en juego, o su palabra, o su Hijo, claramente, yo no puedo festejar un chiste blasfemo en contra de su Hijo, como creyente. Claramente. Pero este enojo tiene que tener límites, porque somos pecadores, no somos como el Señor Jesús. Perfectos, santos y sin mancha. Que puede airarse como lo hizo sin pecar. Para nosotros es más complicado. Entonces hay límites acá. El primer límite dice, pero no pequéis. No pequéis. El cristiano debe asegurarse que su enojo no procede de su orgullo herido,
¿sí? Ni de una actitud egoísta, celosa, envidiosa hacia los demás. Ese no es ningún orgullo, ninguna ira santa. Es una ira motivada por pecado y lo que produce siempre va a ser más pecado. Hay gente que explota en ira porque ha guardado esa ira y se ha resentido contra personas por muchos años y ante cualquier pequeñez, estalla. Esa no es ninguna ira santa. Así que Pablo dice, cuidado, enójense pero no pequen. A veces llamamos ira santa a nuestras reacciones carnales, ásperas, duras contra los hermanos, falta de misericordia, y eso no es ira santa. Otro límite pone Pablo aquí a nuestro enojo. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No se ponga el sol. Qué interesante. Como dijo un comentarista, para resumir el concepto que quiere comunicar Pablo, no te acuestes enojado, no te vayas a dormir enojado. El enojo que es santo, que viene de Dios, que puede cumplir su voluntad en algún aspecto, es de corta duración. La ira, aunque sea santa, vamos a decirlo así, no debe mantenerse en el corazón por mucho tiempo, porque Santiago nos advierte que la ira del hombre no obra, ¿se acuerdan? La justicia de Dios. Generalmente un corazón enojado no se traduce en un corazón obediente, sino en un corazón rebelde, que va a causar problemas. A causa de nuestro pecado, insisto, es fácil que la ira que comienza siendo santa, que quizás hasta tiene una motivación santa detrás, al ser guardada, al no ser encarada con la Escritura, en oración, etc., puede transformarse en una ira peligrosa, pecaminosa. Hay que tener cuidado. Por eso acá, como el lenguaje así metafórico, Pablo dice que no te agarre el atardecer, digamos, la puesta del sol, con el corazón todavía albergando esa ira. Eso es lo que Pablo quiere decir, ¿no? Algunos quieren tomarlo en forma literal esto. Entonces piensan que acá se trata de que yo puedo estar enojado todo el día, con mi esposa o con el hermano o con quien sea, y no sé, si el sol se pone a las 7 de la tarde, ahora 6:58 lo puedo llamar y decir, perdón, listo, chao. No está hablando de eso, claramente. Lo que está diciendo es que no hay que postergar, no hay que dilatar la resolución, el enfrentar los problemas que me hayan causado esa ira. Si alguien me ofendió y me enojé, y quizás es justo que me haya enojado porque realmente me ofendió, yo no tengo que esperar hasta, si eso pasó a las 8 de la mañana, no tengo que esperar 11 horas casi para resolverlo. Lo que quiere decir Pablo es no lo dilates, sacate de encima la ira. Porque la ira tiene ese poder, como las células cancerígenas o algunas de ellas, de reproducirse, de hacer metástasis y de contaminar el cuerpo. Así es la ira que no se encara a la manera de Dios. Es peligroso. Tercer límite, no deis lugar al diablo. Y honestamente esto debería ser una advertencia tremenda para nosotros. Tremenda. Esto significa, en este contexto, claramente, que si yo no resuelvo el tema de la ira pronto y a la manera de Dios, estoy abriendo la puerta al diablo para que entre y haga desastres, porque él se deleita en hurtar, matar y destruir. Nunca va a venir para bendecir, ¿no? Como ciudad derribada y sin muro, dijo Salomón, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda o está fuera de control. Una ciudad derribada y sin muro en aquel entonces era una ciudad vulnerable al enemigo. Los muros eran uno de los pocos sistemas de defensa que tendría una ciudad en contra de sus enemigos. Pero el que se enoja, el que está fuera de control con su ira, le está abriendo la puerta al enemigo. Es cuestión de tiempo para que esa persona caiga, haga desastre con su vida o con la de otros, ¿no? Hermanos, el enojo que no se resuelve a tiempo se traduce en amargura, resentimiento, explosiones de ira muchas veces, con el peligro que eso implica, ¿no? Deseos de venganza,
calumnias, injuria, bronca, ¿no? Recuerden a Moisés golpeando la roca, ¿no? Un solo ataque de ira. Y en consecuencia perdió una bendición tremenda, ¿no? Impresionante, impresionante lo de Moisés. O piensen en Caín, aunque era del maligno, ¿no? Pero las consecuencias de la ira son las mismas, ¿no? Él dejó guardar el rencor, el enojo, la envidia hacia su hermano en su corazón y eso se tradujo en un homicidio. El primer homicidio de la historia de la humanidad, registrado en Génesis capítulo 4, en la palabra de Dios. Tremendo, y Dios le había advertido a Caín, el pecado está a la puerta, Caín, si vos no haces algo con eso se va a enseñorear de vos. Es tremendo, así es la ira que se guarda en el corazón. Es súper peligroso, hermano. Una sola explosión de ira fuera de control puede hacer que pierdas tu matrimonio. Que lastimes a alguien que querés. No es un chiste. Que dividas un equipo, no sé, de ministerio para que se debe unir y de esa forma servir al Señor. Un arranque de ira puede hacer que pierdas el respeto de tus hijos. Tremendo, que seas despedido de tu trabajo, expulsado del colegio, de la facultad, no sé, te echen de la cátedra. No, macana. Eso pertenece al viejo hombre, ese descontrol. El Espíritu Santo produce frutos en nosotros, o un fruto que se manifiesta de varias formas. Y una de esas formas es el dominio propio. Un cristiano descontrolado es un cristiano que no está controlado, justamente, lleno del Espíritu Santo. Así que, hermanos, hay que tener cuidado con esa ropa vieja, sucia, fea, porque la portamos, quizás mucho tiempo nos hemos acostumbrado a ella y aunque es sucia, maloliente y rota, a veces nos sentimos cómodos. Y necesitamos ser quebrantados por el Señor. Cuando eso sucede, quebrantarnos nosotros mismos, nuestro corazón. El enojo, hermano, echa nafta sobre el fuego del conflicto, ¿no? Quien posterga la reconciliación de un problema le está dando lugar al diablo. Tremendo. En 2 Corintios, capítulo 2, verso 11, Pablo le está diciendo a la iglesia, perdonen a ese hermano que ha caído y que públicamente ha tenido que ser disciplinado. Perdónenlo, confirmen el amor para con él. Y después dice, ¿por qué? Dice claramente allí, ¿para qué? Para que Satanás, dice, no gane ventaja alguna sobre vosotros. Mirá. El enojo guardado en el alma le da lugar al diablo. La falta de perdón en la iglesia le da súper lugar al diablo. Y a manera de contraste y para presentarlo en forma positiva y que nos anime, cada vez que vos perdonás, hermano, a alguien, cada vez que yo perdono a alguien, cada vez que vos reconciliás una relación con alguien, cada vez que yo lo hago, le estamos frenando la obra al diablo en la iglesia. ¿Te pusiste a pensar eso? Porque si vos no perdonás a tu hermano o a tu hermana, si yo no perdono a mi hermano, un montón de pecados se van a filtrar detrás de eso. Y es así donde a veces encontramos iglesias que tienen más de 100 años de historia y hay 15 miembros y los 15 están peleados entre sí. Porque no resuelven las cosas y el diablo gana terreno, se filtra por esa grieta de falta de misericordia, reconciliación y perdón. Pero todo eso tiene que ver con ropas viejas. No tiene nada que ver con este nuevo hombre que Dios ha hecho en nosotros. No tiene nada que ver con la meta que tenemos de ser como Cristo, ¿no? Es pecado, hay que confesarlo como lo que es. Si yo no estoy perdonando a alguien, si yo estoy retrasando una charla de paz, de reconciliación, estoy pecando, hay que decir las cosas como son. Vos decís, pero a mí me ofendieron. No importa, Jesús dijo que si tu hermano pecó contra vos, vos tenés que ir y arreglar con él. Y si él se arrepiente, ganaste un hermano, es un buen negocio, dice el Señor. Por eso, con Ali, mi esposa amada, ya por 25 años, un cuarto de siglo, amor, ¡wow! Dios te bendiga, qué paciencia. Hicimos un pacto matrimonial, ahí. No nos iremos a dormir nunca sin resolver nuestros conflictos. Y la gracia de Dios hace que ese milagro sea posible.
Yo pienso que tenemos que también hacer en la iglesia un pacto, no matrimonial, claro, pero sí filial, fraternal, donde tenemos que decirle: Dios, no me voy a ir a dormir ni un solo día, ni cantaré alabanzas, ni haré ministerio, ni tomaré la Santa Cena, sin reconciliarme antes con mi hermano. Tenemos que hacerlo. Y yo diría más, saliendo de la iglesia, metiéndonos en casa con la palabra de Dios, tendríamos que hacer un pacto ahí, filial. No nos iremos a dormir, ni haremos nada para el Señor en la iglesia, si no resolvimos los conflictos en casa con papá, con mamá, con mi hermano, con mi hermana, con mi cónyuge. Y de esa manera vamos a ser cada vez más sinceros, más parecidos a Cristo, que es la meta. Él es digno de que vivamos así, hermano. Noten, capítulo 4, verso 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y ahora procede a describir qué conducta es digna del Señor. Y tenemos que aprender a vivir así, si queremos glorificar a nuestro Señor. Y yo sé que queremos, todos los creyentes queremos glorificar al Señor. Y tenemos que aprender a vivir así, fortalecidos por el poder de su Espíritu. Verso 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Ahora otra vez se puede identificar claramente qué pertenece, ¿no?, al viejo hombre, qué pertenece al nuevo. La palabra que ahí se traduce hurto, o de la palabra que allí se traduce hurto, se deriva a nuestro término castellano cleptómano. ¿Qué es un cleptómano? Es un compulsivo, ¿no? Diríamos, no sé. No me gusta mucho esa palabra, pero bueno, tiene el hábito, digamos, de robar. Saben que muchos miembros de la iglesia del Señor del primer siglo eran esclavos. Y los esclavos, en el contexto del Imperio Romano, no todos estaban atados con cadenas. Muchos de ellos eran hombres muy cultos, mujeres muy cultas, muchas veces más preparados que sus propios amos. Y por consecuencia estaban a cargo de los bienes del amo. Claro, en un contexto así, donde uno administra bienes ajenos, se presentaban tentaciones, supongo yo, de quedarse con algo que era del amo. ¿Sí? Y parece que fue un problema serio en la iglesia del primer siglo porque no solo Pablo acá, sino Tito también, Pablo le escribe a Tito también, en el capítulo 2, verso 11, exhorta a los siervos o esclavos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando. Ahí está nuestra palabra sinónima de esta. No defraudando. Defraudar allí significa tomar para uno mismo algo que no le corresponde. ¿Sí? Claro, hoy no somos esclavos. Se abolió la esclavitud, qué sé yo. Pero hay muchos empleados, cristianos y empleadas, que pueden defraudar sutilmente a sus jefes y a sus compañías. Formas de hacerlo hay un montón. Muchos quizás cometen este hurto del que hace mención Pablo, cobrando más de lo que corresponde por sus servicios, por ejemplo. Exagerando informes de gastos e inversiones. Llevando elementos de la oficina a la casa como si fueran propios, sin permiso. Haciendo llamadas no autorizadas por el teléfono de la empresa. Realizando viajes no autorizados en el vehículo de la empresa. Dibujando boletas. Yo sé que en Argentina esto no pasa. Cargando más combustible que el necesario. Reportando horas extras que en realidad nunca se trabajaron. Facturando de más o de menos, según la conveniencia. Negándose a pagar deudas o a devolver cosas prestadas. Acostándose tarde el día anterior y solo dormitar el día siguiente en las 8 horas laborables. Hay muchas formas de robar bienes de la empresa, el tiempo de la empresa, el dinero de la empresa,
Pero Pablo dice, no, eso es ropa sucia, eso no tiene nada que ver con Cristo, no tiene nada que ver con la voluntad de Dios para la iglesia. No, la ropa nueva es esta. Trabaje, dice ahí. ¿Saben que la palabra griega se traduce trabaje ahí? En su etimología, en su raíz primaria, identificaba un golpe. ¡Pum! Después, con el tiempo y el uso cultural, pasó a describir algo que es duro, difícil de soportar. Y llegamos al Nuevo Testamento y se usa para describir un trabajo que tiene esas características, que es duro, es duro. La medicina contra este tipo de defraudación, ¿sí?, de robo camuflado, digo yo, es el trabajo duro para Dios. Qué interesante. El cristiano que no trabaja, escribió Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 8, y no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. ¡Wow! Y es peor que un incrédulo, porque desobedece a Dios sabiendo cuál es su voluntad, a diferencia del incrédulo, que hace esto también. El que no trabaje o no trabaja, borra con el codo de su conducta lo que escribe con la mano de sus proposiciones teológicas. No sirve para nada a la hora de dar testimonio al mundo. Nunca me voy a olvidar, una vez me hablaban de un cristiano y me decían, él es bueno, pero es vago. Es bueno, pero vago. Yo digo, ¿cómo se combina eso en la balanza de Dios? No se combina. Son conceptos que se excluyen mutuamente. Bueno, pero vago. No es bueno. El Señor dice, es peor que un incrédulo. Tremendo. Es más, miren lo que dice allí el texto. Si no trabaje duro es la idea, forzate es la idea. Cumplí, llegá temprano, hacé las cosas que te piden. Y peor los que son cuentapropistas, no tienen jefe directo sobre ellos. Más disciplinados deben ser, más honestos, más cumplidores con sus clientes que son esporádicos en algunos casos o circunstanciales. Más todavía. La oportunidad de mostrar a Cristo. ¿Sí? Es genial. Es el trabajo bien hecho o hecho con responsabilidad, con honestidad. Es un púlpito del cual predicar a Jesucristo. A manera de contraste, estas actitudes de defraudación, de estafa, cierran la Biblia a los oídos de los incrédulos. Hay que asumirlo, es así. Pero es más que eso. Dice, no solo trabaje duro, sino haga con sus manos lo que es bueno. O sea, tampoco se trata de hacer cualquier trabajo. Yo soy un estafador, pero responsable. Llego temprano. Me voy tarde, soy un hombre muy dedicado a la estafa, 24 horas al día. Obviamente, ¿no? Claro. Hay límites, ¿no? Hay límites que la Biblia misma pone, yo solo se los leo. Un cristiano nunca debería involucrarse en un trabajo, empleo u profesión que le exija transgredir algún principio claramente estipulado en la palabra de Dios, ¿no? Este de la estafa es un ejemplo burdo, digamos, si queremos. Pero hay cosas más sutiles. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4:11 nos da una advertencia muy seria en el campo laboral. Dice, que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. La advertencia es, el creyente tampoco, en nombre del trabajo duro, debe perder la paz por los negocios de la vida. Uno puede ser un hombre súper dedicado, súper responsable, cumplidor, y aún así estar pecando contra Dios también, porque ha hecho de su trabajo su Dios. Y ese Dios le quita la paz de su corazón. No se la da como nuestro Dios. Se la quita. Wow. Uno tiene que preguntarse esto. ¿Yo me estoy ocupando de mis negocios como Dios quiere? ¿O me estoy preocupando por mis negocios al punto de que ya ni puedo buscar a Dios? Nunca cambiemos, hermanos, jamás. Porque lo hemos visto, sucede en la vida. Nunca cambiemos paz por plata.
¿Lo dije bien? No, plata por paz, ahí está. Nunca cambiemos. Otra advertencia más sutil que la de la estafa. 2 Timoteo 2:4. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El contexto es que los cristianos, en ese caso Timoteo, pastores, pero se aplica obviamente a todos los siervos del Señor, son como soldados bajo el mando del Señor. Y lo que está diciendo ese texto entonces es que no tenemos que enredarnos en los negocios de la vida, al punto de que tenga las manos, los pies, la agenda, el corazón, la mente, los deseos atados a la hora de vivir para las cosas del Señor. Qué sutil es todo esto, ¿o no? Es muy sutil, muy sutil. Quizás, espero que no te pase, pero uno llega al fin de sus días. Tenemos que vivir a la luz de la eternidad, eso nos enseña el libro de Eclesiastés, para ser un poco más sabios y un poco menos vanos, ¿no? Y cuando llegue ese día final, y hay que pensar en ese momento, una realidad, espero que cuando miremos en forma retrospectiva nuestras vidas, nuestro peregrinaje acá en la tierra desde el día que el Señor nos salvó hasta esa fecha, podamos decir que trabajamos para vivir y no que vivimos para trabajar. Y podamos decir que no hemos sacrificado la gloria de Dios en el altar de este Dios falso, llamado dinero. Porque algunos no solo sacrifican el servicio al Señor en el altar de este Dios falso, llamado dinero, sino que también sacrifican a su familia, sacrifican el tiempo con su esposa, sacrifican el tiempo con sus hijos, el tiempo para, no sé, qué sé yo, ir a comprar juntos, esparcirse, estar con amigos. Es tremendo. Es tremendo. Pero miren cuál es el propósito de Dios para tu trabajo y el mío y el de todos. Escuchen esto, ¿eh? Hermoso esto. Y esto es un buen parámetro para aquellos que están estudiando en la facu o están por ingresar a la misma y están pensando, ¿qué voy a estudiar? ¿Cuál va a ser mi profesión? ¿De qué voy a vivir? Mirá qué interesante, el propósito de Dios para el trabajo del creyente. Dice allí, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mira, uno de los propósitos claramente, ¿no? No es el único. Pero, ¡wow! Aquel que se acostumbraba a defraudar, ¿viste? A hacer las cosas sin honestidad, tiene que trabajar duro, dice Pablo, con límites, como los que presentamos. Pero el propósito de eso es que ahora se deleite en dar. Antes quizás se deleitaba a sí mismo, era un capanga, porque era astuto y tenía ganancias, ¿no? Con sus negocios turbios y se creía un capo. Ahora él se deleita, ahora que está en Cristo, se deleita en dar, en ser generoso. Qué bárbaro con los demás. Así que para Dios el propósito del trabajo duro y honesto es la generosidad, hermano. Vos decís, ¿por qué Dios me diste este trabajo? Para que seas generoso. Mirá. Para que tengas que compartir, dice allí. No con cualquiera, fíjate lo que dice el texto. Con el que padece necesidad. Hay gente que dice tener necesidad y todos sabemos que son engañadores, se aprovechan de los cristianos, etc. Pero hay casos en que los hermanos padecen necesidad, la sufren, la pelean, es muy difícil. ¿Sí? Y Dios te dio un trabajo y te contactó con un hermano que padece necesidad real, genuina, ¿no? Bueno, ahí se cumple el propósito por el cual Dios te dio el trabajo que tenés, aunque no sea el mejor trabajo, ni el soñado quizás, o tan bueno como el que quisieras tener, pero es el que tenés. Dios te provee para sustentar a tu familia a través de él y para compartir con el que tiene necesidad. Así que una pregunta mala a la hora de elegir cuál va a ser mi trabajo es ¿con qué tipo de profesión me enriqueceré? ¿Con cuál me dará mayor autoridad y poder sobre otros? Esas son malas preguntas. Las buenas preguntas es ¿con qué profesión podés dar honra a Dios y ser generoso con los demás? Pablo escribió, en todo os he enseñado, Hechos 20:35, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Así es. De esto se trata este nuevo hombre, de dar con generosidad. Y Cristo es el gran modelo de generosidad, asombrosa generosidad.
en un contexto en que Pablo está recaudando ofrendas materiales de iglesias gentiles para ayudar a los hermanos pobres que estaban en Jerusalén, mirá. Para animar a esos hermanos a dar, y eran hermanos pobres los de Macedonia. Les dice esto: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Tremendo. El Señor de la gloria la ha dejado, ha tomado forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y más bajo todavía, porque la Biblia dice que fue despreciado entre los hombres. Muere en nuestro lugar para perdonar nuestro pecado y llevarnos a esa gloria donde están todas las verdaderas riquezas. Una vez leí una ilustración en un libro de Swindoll que me impactó. Dice que en la Primera Guerra Mundial un soldado, comillas, ¿no?, enemigo, estaba comprando pan. Y un niño, comillas, enemigo, supuestamente, de ese soldado, estaba con, como dice el tango, ¿no?, con la ñata contra el vidrio, así, mirando con hambre, con deseos de tener lo que ese soldado tenía. Pero era su enemigo. Entonces se quedó así mirando. El soldado, comillas, enemigo, sale del lugar, mira al niño, se enternece, es movido a misericordia y le da la bolsa de pan completa, no se quedó con nada. Dice: tomá, esto es para vos. Y se va el soldado. Entonces el niño, comillas, enemigo, lo llama y le dice: Señor, perdón. Sí, se da vuelta al soldado. ¿Usted es Jesucristo?, le pregunta. Y la reflexión de Swindoll para contar esta historia es: nunca somos tan parecidos al Señor como cuando damos. Porque Dios no es que dio algo de lo que le sobraba, ¿no?, para rescatar un pueblo y llevarlo a la gloria. Dio todo. Dio a su Hijo. Noten verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Eso pertenece al viejo hombre, ¿no? Sino la que sea buena para la necesaria edificación. Ese es el ropaje que caracteriza al nuevo hombre, a esta nueva vida en Cristo. Cristo cambia las conversaciones de los cristianos. Qué tremendo eso. La palabra que se traduce corrompida allí se usaba para describir frutas podridas. Por ende, cosas inservibles para el propósito, digamos, por el cual fueron diseñadas, creadas por Dios. Imaginen un hombre muy hambriento, súper hambriento, que de golpe encuentra una bolsa ahí de un supermercado y va corriendo a ver qué tiene, la abre, son manzanas. Tremendo. Encontró un tesoro. Comienza a sacarla y están todas podridas. Uno diría: qué dolor, qué lástima, qué despropósito, ¿no? Qué desilusión. Saben que en el plano espiritual pasa lo mismo. Imagínense, a nuestra reunión entra una persona que todavía está en su pecado y que necesita que alguien le explique cómo conocer a Cristo. Y se encuentra con un grupo de cristianos que hablan pavada nada más. Que usan su boca para, no sé, solo esbozar trivialidades. Peor aún, encuentran un predicador que habla tonteras desde el punto de vista eterno y espiritual. Que se entretiene a la gente con historias y argumentos. Tremendo. Qué despropósito, ¿no? Es tremendo eso. Y eso es lo que pasa, ¿ves?, lamentablemente, en las iglesias. O imagínense un hermano, llega con una carga tremenda, pesada en sus hombros, quiere compartir con alguien, está afligido y le dice: hermano,
podés orar por mí. Y el hermano está en otra. Dice, sí. Che, Juancito, nos juntamos a la tarde hoy, ¿no? Vamos al río. Tremendo despropósito, ¿no? Tremendo. Y así a veces procedemos. Qué tragedia, ¿no? Qué tragedia que en la iglesia los hermanos se carguen y se ofendan unos a otros, haciendo chistes desubicados. Qué tragedia que en la iglesia de Cristo los defectos físicos de una persona sean motivo de burla. Hasta el mundo no cristiano ve como malvado y perversa esa actitud. Le ha puesto un nombre, bullying. Y a veces los cristianos, narigón, cabezón, va. Tremendo, un despropósito, ¿entienden? Un despropósito. Usamos la lengua que debería ser usada por otros fines, claramente, que es la gloria de Dios, etcétera, la bendición de los demás, para cosas como esas. Tremenda. Un despropósito. La palabra a su tiempo, dijo Salomón, cuán buena es. Proverbio 15:23, ¿no? Porque no se trata solo de decir lo que hay que decir, sino que hay que decirlo a tiempo, hermano. Dice allí, en vez de usarla de esa forma, la lengua, mejor dice que salgan palabras de la boca que sean buenas para la necesaria edificación. Nuestras bocas deberían ser medicina, no espada, dijo Salomón. ¿No? Nuestra boca debería proveer sabiduría para el que la necesita y no más vanidad. Porque de eso ya tenemos. Nuestras palabras deberían hacerle bien a los demás. Ese es el punto. Y bien desde el punto de vista bíblico. Bien no significa decirle siempre lo que quiere oír las personas. Por eso no le vamos a hacer bien a nadie así. Bien significa decirle la verdad de Dios, las palabras de Dios, con todo el amor de Cristo, pero con toda la veracidad con la que están inspiradas. Eso es hacerle bien a los demás. Palabras que les hagan bien, palabras que le edifiquen, dice Pablo ahí. Nuestras conversaciones, hermanos, deberían ser no siempre cargadas de suntuosidad teológica y esas cosas. Imagínate, saludan, hermano. ¿Cómo anda, Mariano? Como dije hoy, ¿no? Bien, bajo la sombra del Omnipotente, esperando el retorno de Cristo. Y permaneciendo en la vid, tratando de llevar fruto. ¡Guau! Pará, esa no es la idea. Nadie saluda así. Y si empezás a saludar así te van a mirar raro. El tema acá, lo que dice Pablo, es que cuando haya necesidad de edificación, ahí edifiques. ¿Entienden lo que quiere decir el texto? No es que tenemos que ser grandilocuentes, exponentes de las proposiciones profundas de la teología cuando hablamos con nuestro hijo de 3 años. Lo que tenemos que hacer es que cuando se presenta una necesidad espiritual, y nos vamos a enterar porque Dios hace esas cosas con nosotros, bueno, ahí está. No es el momento de hablar de fútbol, ni de clima, ni de política. Ese es el momento de edificar. Ese es el momento de hacer un bien. Ese es el momento, como dice ahí, de mostrar gracia con las palabras. Gracia de favor en este contexto. De hacerle un favor espiritual al que necesita, al que tiene, mejor dicho, una necesidad espiritual. Nuestras palabras deben ser como favores espirituales para los necesitados, espiritualmente hablando. Si precisa consuelo una persona, le hacemos un gran favor. Y lo consolamos con las Escrituras, con las promesas de Dios, con la persona de Dios, con los planes de Dios, con la soberanía de Dios, lo que sea. Si necesita, no sé, ser salva, es una persona que está perdida todavía en su pecado. Le explicamos, le hacemos un favor y le explicamos el Evangelio. Si precisa orientación, está desorientada con su vida, con su matrimonio, no sabe qué hacer con problemas, bueno, le hacemos un favor, mostramos gracia y lo aconsejamos con verdad y con amor. Y en último lugar, ya terminando, quítense, mire esta lista de prendas, quítense de vosotros. Verso 31. Toda
amargura. Qué tremendo este pecado, pecado oculto, ¿no? A los hombres, no a Dios, obviamente, pero cómo corrompe, es tremendo. Las relaciones también en la iglesia, ¿no? La palabra que ahí se traduce amargura viene de una raíz que significa punzar, atravesar, ¡bum! Algo, ¿no? Cortar. Y la palabra hebrea que se traduce amargura agrega el concepto mental de algo que es pesado, una carga difícil de soportar. Combinamos los conceptos, examinamos lo que la Biblia dice de la amargura y decimos, wow, la amargura es una carga insoportable en la conciencia, ¿sí? Que le hace a la persona la vida muy pesada y que todo el tiempo está traspasando su corazón. La persona amargada es una persona que no ha resuelto a tiempo los conflictos interpersonales. No lo ha hecho en su momento, no obedeció a Dios en su momento. Ha dejado pasar agua bajo el puente y se inundó. Ha pensado que se podía jugar con esto, que no era tan urgente. Y ahora está saboreando el veneno, el sabor amargo, justamente del resentimiento todos los días. Y quizás se levanta y ¡bum! Se le viene la imagen de la persona contra la cual está amargada o resentida. Quizás la persona ya se olvidó, no tiene ni idea de esto, pero el que está amargado está así, está llevando una carga todos los días. Es tremendo vivir así. De hecho, la palabra resentimiento en su etimología significa volver a sentir. La idea es que el que está resentido está sintiendo ese dolor pesado, punzante de la ofensa, quizás años más tarde, como si hubiese sucedido ayer. La amargura es tremenda. Es un pecado que se justifica con todo el corazón. Porque uno dice, si vos supieras lo que me hizo. Lo justificamos. Ese pecado también llegó a Cristo a la cruz y hay que confesarlo, y hay que arrepentirse, hay que pedir gracia para abandonarlo. Y en el 99,9% de los casos la amargura se resuelve reconciliando una relación, es tremendo, con una persona, o con una familia, o con quien sea. Pero a veces el orgullo es más fuerte. Y pedir perdón, reconciliar una relación, es tremendo. Pablo dice, quítense vosotros todas estas cosas, las explosiones de ira, el enojo que se guarda en el corazón, que tarde o temprano se traduce, como dice la palabra siguiente, en griterías. No hay nada más feo que ver un hogar de un cristiano donde todo el mundo se grita. Y los vecinos escuchan, mirá, es feo, es horrible. El vecino cristiano que le grita a sus vecinos. La maestra cristiana que es la peor del aula, la que tiene peor carácter y la que tiene la voz más fuerte. Es feo ver eso. Cristianos gritarse entre sí. Es una palabra onomatopéyica en realidad en el griego, la que acá se traduce gritería. Ilustra un gruñido, así, alguien así que está súper enojado todo el tiempo y no tiene nada que ver con el nuevo hombre, ni con Cristo. Gritería, maledicencia, claro. Cuando uno convivió en su corazón con la amargura y estas cosas, no solo va a gritar, sino que también va a hablar mal de los demás. Va a ser una persona tan resentida que nadie le va a caer bien, va a desconfiar de todo el planeta. Sus comentarios van a ser siempre capciosos respecto de los demás. Toda malicia, dice Pablo. Ahí es como que quiere hacer un resumen y dice, bueno, toda clase de maldades como estas que acabo de escribir, dice Pablo, tienen que sacarla. No tiene nada que ver con Cristo. No es digno de Cristo. En vez de eso dice, sean buenos, benignos. Es un fruto del Espíritu, ¿no? Benignidad. Cuando uno es bueno aún con los que son malos, imita a Dios. Porque en Lucas 6:35 Jesús nos mandó, amen a vuestros enemigos y hagan el bien y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Pagar con la misma moneda no es imitar a Dios.
Sed misericordiosos, dice Pablo, de buen corazón, de buena entraña, significa literalmente. La misericordia lo que hace es empatizar con el dolor ajeno. Pasa, como nos explica Samuel Pérez Millo todo el tiempo, pasa la miseria del otro por el corazón. Pero no lo deja ahí, sino que se traduce siempre en una acción de servicio. Sean misericordiosos, dice, sean benignos. Y acá viene la palabra clave, y con esto cerramos. Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Creo que esto es un gran embudo que nos quiere llegar a este lugar. Señor, hasta 7 veces, ¿no? Dijo Pedro. ¿Qué le respondió el Señor? 70 veces 7, ¿no? O sea, Señor, 390 veces, ¿no? Vamos contando. Siempre, significa siempre. Y después el Señor contó una parábola, ustedes lo saben, ¿no? Que tiene como trasfondo esa pregunta. Así que ahí tenemos la enseñanza central de la parábola. Contó una historia sobre un hombre que le debía una fortuna a un rey, ¿se acuerdan? Y este hombre esperando y mereciendo castigo, muerte, condenación, cárcel, no sé, escucha la buena noticia que el rey le dice: estás perdonado. Este hombre no lo puede creer, sale contento, corriendo, saltando una pata. ¿Qué es lo primero que piensa? Fui perdonado de mi deuda, fui tratado con misericordia, qué bueno. Va caminando, wow, pensando, ¿por qué me trataron con misericordia? Qué bárbaro. Y se encuentra a otro hombre, su hermano, dice el texto, que le debe una cantidad menor a él, aunque era bastante plata también, pero una cantidad menor. Y este hombre comienza a rogarle: por favor, perdóname la deuda, disculpame, dame un tiempo más. ¿Qué hace? El que acababa de ser tratado con misericordia, ¿se acuerdan la historia? Lo agarra del cuello. Tremendo. Lo agarra del cuello y lo echa en la cárcel, dice la Biblia. ¿Y qué dice el Señor? ¿Cuál es la enseñanza de todo esto? Que nuestro Padre no nos va a perdonar a nosotros si nosotros no perdonamos a nuestros semejantes. ¿No? Como el Padre nuestro, perdona nuestras deudas. ¿Por qué? Porque nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto no quiere decir que el Evangelio es salvación por perdón. Si yo perdono soy salvo, si no perdono no soy salvo. Nada que ver. Contradeciría todo el resto de la soteriología bíblica. Lo que está diciendo es que yo no puedo ir a Dios con la cara dura y decirle: Dios, perdona mis pecados. Y después yo voy y sigo pecando contra mi hermano. Y después vengo y le digo: perdóname, trátame con gracia, Dios. Y después voy y no perdono a mi hermano y no lo trato con gracia. Le pido perdón, pero estoy pecando. Pido perdón, peco, pido perdón, peco. Esto es como tomar la Santa Cena como hacían los corintios. Vamos a recordar el sacrificio de Cristo por nuestros pecados, lo que le costó al Señor perdonarnos, y lo hacían en pecado. Como Cristo nos perdona a nosotros, hermano. ¿Fuiste tratado con gracia? ¿Sí o no? Cuando fuiste a la cruz. ¿Sí o no? ¿Fuiste a la cruz en arrepentimiento y fe? ¿Qué te encontraste ahí? Gracia. Quizás uno va esperando juicio y se encuentra con misericordia, porque Cristo murió en nuestro lugar. Mostramos esa misma misericordia, esa misma gracia a los hermanos y a las hermanas, al cónyuge, a los hijos, a quien sea. Como Cristo nos perdonó, dice el texto. Hermanos, Cristo vivió unos 33 años sobre la tierra comprobando que Él era justo, que obedeció todas las leyes de Dios, que era perfecto y santo. Después Él mismo decide sacrificar su cuerpo en la cruz, siendo justo, en lugar de los injustos, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero el justo muere en lugar de los que han pecado, es decir, de los que hemos pecado. ¿Sí? La Biblia dice que todo quebranto de la ley merecía muerte, Él es el que murió. El que quebranta la ley estaba bajo maldición. Él estaba bajo maldición.
Él fue tratado en la cruz como si fuera culpable de tus pecados y de mis pecados. Tremendo, siendo el santo, siendo el justo, ¿verdad? Y Él al tercer día resucita, comprobando que esa justicia que tuvo la puede conceder ahora, sí, que ha pagado por los pecados de su pueblo, a todo aquel que crea en Él y se arrepienta de su maldad. Eso es el Evangelio. Pero lo que más nos impacta, quizás, a la luz del perdón exigido aquí, es que mientras Él estaba crucificado, el Señor de la Gloria, en forma humana, crucificado, soportando la cruz de espina, soportando los puñetazos, los golpes, los vituperios, las burlas, las blasfemias, Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y hasta donde yo sé, nadie le pidió perdón ese día. Solo uno. ¿Quién fue? El ladrón de la cruz. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor es bueno y perdonador, y grande en misericordia para todo aquel que le invoca, es decir, que pide a gritos su ayuda. ¿Sí? Y si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados, ¿sí? Limpiarnos de toda maldad. ¡Wow! Gracias por tu gracia, ¿o no? Explota el corazón. Merezco ira, muerte, condenación. ¡Wow! Y se me dio vida. Se me ha dado el cielo. Perdón de pecados. ¡Qué lindo! Entonces bajo de mi nube teológica y empiezo a hablar con mis hermanos y uno me ofende. Y lo miro. Me olvidé de todo. Toda la teología, toda la gracia, la misericordia, Cristo. En ese momento vuela de mi mente, de mi vida. Y empiezo a albergar bronca en mi corazón hacia ese hermano. Y el hermano se da cuenta, alguien le dice: che, para mí lo ofendiste a Mariano, mirá la cara que puso. Entonces él va a hablar conmigo, yo le digo: salí de acá. Y vos venís a la iglesia, cara dura, mirá lo que me dijiste. Eso del viejo hombre. ¿Qué hace un cristiano? Ante el arrepentimiento de cualquier persona, cualquiera haya sido su pecado. Vamos a hacer una fiesta. El hermano había pecado, se había perdido, pero ha regresado. Traigan el mejor vestido. Vamos, pónganle el anillo, hermano. Sí, vamos a hacer una fiesta. Eso es imitar a Dios.